Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú eres fiel. Sabemos, Señor, que dependemos de todas estas conexiones para que estas transmisiones puedan llegar directo a los hogares de cada uno de tus hijos. Pero nosotros hacemos nuestra parte. Te pedimos a ti, Señor, que intervengas en todas estas conexiones y podamos nosotros transmitir con éxito esta palabra que tú traes de tu corazón a cada uno de los que son parte de este cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, bendigo cada familia y cada casa y le damos al Espíritu Santo su lugar y la bienvenida. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Mire qué alegre. Fíjese que quiero contarle que cuando el pastor me dijo te voy a dar un regalo, yo creí que era un regalo por mi cumpleaños. Usted sabe que mi cumpleaños fue ayer y yo lo invito a que el domingo llegue a la iglesia y me lleve mi regalo porque yo soy su pastora. Entonces usted me puede llevar un regalo. Oye, mentira, es broma. Pues mi esposo me dijo, te voy a dar un regalo. Yo dije, puchica, ya estaba lista yo para poner la mano. Dije, ahorita me va a sacar un cheque o algo. Y que si me dijo, hoy compartís tú. Y de veras que son de los mejores regalos que podemos recibir. El privilegio de hablarle al cuerpo de Cristo, el privilegio de hablarle a la iglesia, que somos tú y soy yo. Somos la iglesia. Y con esto en mente, yo quiero decirle que la iglesia hoy más que nunca necesita demostrar el poder, necesita demostrar la autoridad con la que hemos sido investidos por el Padre, por Jesús, para poder caminar en esta temporada en la que estamos entrando. Sabe usted que estamos saliendo de una entrada de un tiempo de pandemia, estamos saliendo de un tiempo de enfermedad, de mucha muerte, pero la iglesia necesita levantarse y moverse. La iglesia necesita retomar su lugar, retomar su posición. La iglesia necesita volver a comenzar, y como mi esposo ha estado predicando en este tiempo, la iglesia necesita reconquistar, porque nosotros no nos vamos a acomodar a lo que dice el mundo, a la nueva normalidad. Nosotros vamos para adelante según el plan de Dios. A nosotros el Señor no nos cambia el plan, nosotros seguimos el plan, nosotros nos acomodamos a lo que Dios ha dicho y en eso caminamos. Así es que si usted está de acuerdo conmigo, Dios no tiene plan B. Aquí no dice Dios, ay, vamos a tener que hacer un nuevo plan porque la pandemia nos arruinó el plan. Eso no existe. Dios sigue apegado al plan. Y la palabra de Dios dice, yo sé bien los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien, para darles un futuro y una esperanza. Si tú lo crees, ponle like ahí y sigamos con este tiempo de bendición. Entonces le decía, necesitamos descubrir el poder de Cristo en nosotros, en la iglesia. Necesitamos caminar entendiendo que no hay nada que pueda limitarnos de caminar en ese poder y en esa autoridad. La prédica de hoy se llama Poder y Autoridad, y muchos de ustedes pensarán, eso es solo para los pastores o para los líderes o para la gente que está en eminencia, pero yo te traigo hoy un paradigma que se tiene que romper. A todos el Señor nos quiere cambiar la manera de pensar y darnos la autoridad para poder caminar con el poder con el que Él nos ha empoderado. Así es que yo quiero que me lleves primeramente a Efesios 3:20. Yo también lo voy a buscar aquí y le voy a leer qué dice Efesios 3:20. Ya se me había olvidado los nervios que se sienten estar aquí parado. Es una gran responsabilidad, pero es un gran privilegio. Efesios 3:20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Escuche lo que dice, según el poder que actúa en nosotros. Regresa aquí conmigo. Aquí la palabra es clara en decir que el poder actúa en
ti, el poder actúa en mí, y eso es algo que no nos podemos quitar. Esto es algo que el Señor preparó para ti y para mí. Esto es algo que Dios preparó para todos aquellos que podemos caminar en el conocimiento de lo que Dios nos ha dado, de sus promesas. ¿Y por qué te traigo esta palabra hoy? Simplemente porque la iglesia ha retrocedido, se ha replegado, la iglesia ha entrado en temor, la iglesia se ha conformado, pero la iglesia tiene que volver a caminar, la iglesia tiene que volver a levantarse, la iglesia tiene que volver a entender que aquello que Jesús nos dio desde el momento en el que Él caminó en la tierra sigue estando vigente para cada uno de nosotros, sigue siendo algo que tú y yo podemos manifestar día con día, sigue siendo algo que Dios espera, que como hijos utilicemos, que como hijos podamos experimentar, porque al final del día tenemos que entender que cada cosa que el Señor nos ha dado y puesto a nosotros en nuestras manos es algo que nos da un privilegio, una posición, que nos da empoderamiento para caminar, no como camina el mundo, sino que caminamos con poder, caminamos con amor, caminamos con dominio propio, lo que ha estado predicando el pastor. Pero yo no me quiero ir por allá, yo quiero enseñarte esta mañana lo siguiente, esta noche lo siguiente. Mire pues, Cristo es nuestro modelo de poder y autoridad. Cristo es aquel que nos enseñó mientras caminó en la tierra cuántos milagros, cuántas cosas sucedían. Las tormentas se sometían, se sujetaban, los demonios se sujetaban. Él es el mejor ejemplo y modelo que podemos tener como poder y autoridad manifestado en la tierra. Y luego hace falta que entendamos que necesitamos gente poderosa en Cristo. No se necesita gente que sea poderosa en sus fuerzas. No se necesita gente que sea poderosa en su intelecto. Necesitamos gente poderosa en Cristo. Necesitamos gente poderosa, pero no porque sabe que puede, sino porque precisamente porque sabe que no puede, depende de lo que Dios le ha dado para poder activarse en el poder, para poder activarse en la autoridad. Y me encanta cuando traemos a memoria la palabra que dice que Dios escogió lo débil, lo vil, lo necio, lo menospreciado. Si tú te das cuenta, todas esas características, cuando el Señor nos escogió a nosotros, mire, check, necio, menospreciado, vil. ¿Por qué? Porque Dios quiere escoger a aquellos que no se sienten capaces, para que sea el poder de Él el que se manifieste en la vida de nosotros. Y miren, veamos cuando los discípulos fueron electos. Ninguno de ellos estaba capacitado. Ninguno de los discípulos tenía la menor idea de para qué estaban siendo llamados. Simplemente Jesús les decía, vengan, síganme. Y ellos dejaban todo lo que estaban haciendo y empezaban a seguir al maestro. Y ahí quiero empezar a desarrollar este tema. Es más, cuando Pedro fue escogido por Jesús, tú te sabes la historia. Pedro le dijo, Simón, hijo de Jonás. Jesús le trajo a la memoria a Pedro cuál era su naturaleza de desobediencia, de rebeldía. Le dijo, hijo de Jonás. Pero en el momento en el que Jesús le habla y le cambia la temporada, le cambia el nombre, le cambia la naturaleza, las cosas empiezan a suceder. Y yo quiero llevarle a la palabra, si me pueden acompañar, a Lucas, y vamos a leer el 9:1. Y escucha esta historia porque aquí es donde vamos a ver cómo el Señor viene a desacomodarnos y pensar que esto del poder y la autoridad es: llamemos al pastor para que ore, llamemos a la pastora para que venga. Es algo que el Señor quiere darte a ti, es algo que el Señor quiere que tú experimentes cada día en tu vida, sin depender ya. Mire, ya nos dimos cuenta, 7 meses pasó la iglesia, el templo cerrado. ¿Cuánta gente tuvo tanta necesidad y se sintió limitada porque no tenía acceso al pastor? Porque no tenía acceso a la pastora.
cuando en realidad en nosotros debe de existir el total conocimiento de que el poder lo llevamos cada uno de los hijos de Dios. La autoridad la tenemos cada uno de los hijos de Dios. Si tú lo crees, ponme amén ahí. Amén. Y vamos a leer Lucas 9:1. Y creo que es 9:1 y 2, ¿verdad? Así es. 9:1 y 2. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y a sanar a los enfermos. Regresa aquí conmigo. Mira qué poderoso. Reunió a sus discípulos y cuando ya los tuvo a todos juntos, ya les había manifestado un poco de lo que Jesús era capaz de hacer, porque ya habían habido milagros que Jesús había hecho delante de ellos. Y dice que entonces les dio poder y autoridad. Aquí en la palabra no dice que los discípulos hayan sido perfectos. No dice la palabra tampoco que los discípulos eran capacitados ya para hacer todos los milagros y todas las cosas que se necesitaban. Pero Jesús, sin ver en ellos aún perfección, les dio poder y les dio autoridad. Así es que si te has recostado o escondido en que cuando ya sepas más de la palabra, en que cuando ya estés más listo para tomar tu llamado, yo te traigo esta noticia. Jesús les dio a sus discípulos poder y autoridad cuando aún ellos estaban siendo formados en su carácter, estaban siendo formados en su manera de pensar, estaban siendo transformados en su naturaleza. El llamado cuando nos vino a nosotros con mi esposo, no nos vino porque fuéramos perfectos. Aún en este momento en el que estoy delante de ti compartiendo una palabra de poder, estoy siendo transformada, estoy siendo moldeada, estoy siendo machucada para poder sacar lo mejor que Dios tiene para alcanzar el propósito, para alcanzar la meta. Y mire, Pablo decía: sed imitadores, 1 Corintios, creo que te dije por ahí en el último. ¿Qué es? 1 Corintios 1 Corintios 11:1. Escucha lo que dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esta es otra buena noticia. Tú tienes que agarrar a alguien que te inspire. Tú tienes que agarrar a alguien a quien imitar. Tú tienes que agarrar a alguien que te modele, que te enseñe cómo caminar en esta vida siendo empoderado, siendo enviado con autoridad, siendo enviado con poder. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no puede seguir replegada. La iglesia no puede seguir doblegada, la iglesia no puede seguir dormida, la iglesia no puede seguir apagada. Estoy predicándole a una iglesia viva. Amén. Estoy predicándole a una iglesia que Amén. Quiere verdaderamente glorificar el nombre de Dios. Y esto nos llama Amén. A salir de la zona cómoda, a salir de las excusas, a salir Amén. De todo lo que nos ha servido ahora como para decir: ay, yo no puedo, yo no estoy capacitado, cuando yo sepa más de la Biblia. No. Hoy te estoy enseñando cómo los discípulos entraron y fueron enviados y fueron empoderados y fueron autorizados por Jesús, aun cuando su carácter, aun cuando sus vidas estaban siendo transformadas, sus formas de pensar. Lucas 9:6 creo que fue la otra escritura que te di. Quiero que siga aquí conmigo. Vamos a llegar a algo bien interesante. Dice: y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Mire qué interesante. Un grupo de discípulos imperfectos, llenos de errores, pero empoderados, pero autorizados para hacer cosas extraordinarias. Mire lo que sucedió. Dice que fueron por todas las aldeas. Usted se imagina que agarráramos así de locos mi casa de paz y dispusiéramos ir a caminar por todas las aldeas
y empezáramos a ver, a causa de la obediencia y de saber que estamos empoderados y autorizados, esas sanidades de las que la palabra habla. No vayamos todos como iglesia. Empieza a ir tú a orar por los enfermos de tu familia. Empieza a ir a predicar el evangelio a la gente de tu casa que todavía no ha oído que hay una esperanza, que hay un Dios de dioses y un Rey de reyes que quiere cambiarnos la historia. Empecemos a creer que los hijos de Dios tenemos poder y tenemos autoridad. No es algo que te estoy inventando, te estoy enseñando cómo nosotros, y si regresas a 3:20 de Efesios, vuelves a leer que el poder es en nosotros, en quienes se manifiesta. Entonces lo que te estoy enseñando en esta noche es que no hay excusa, que el Señor nos ha dado el poder y nos ha dado la autoridad. Pero quiero que le preste atención a esto. Jesús envió a sus discípulos y les dio poder y les dio autoridad. Ahora llévame al 10. Escuche lo que dice en el 10. Y dice, yo no encuentro el 10, aquí dice: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad de Betsaida. Se fueron discípulos, regresaron apóstoles. ¿Cómo está tu condición para salir de la casa con un nivel de autoridad, pero regresar con una posición mayor a causa de que le crees al comando de Dios? Yo quiero predicarle a una iglesia que está lista para subir de nivel. Yo quiero hablarle a una iglesia que se acomodó siendo discípulo, siguiendo a Jesús, viendo a Jesús hacer los discípulos, pero que hoy entiende en su mente y en su corazón que ya no estamos solo para ver a aquel que fue puesto por Dios. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos el poder, todos tenemos la autoridad y necesitamos empezar a hacer uso de ella. Necesitamos tomar nuestra posición, necesitamos levantarnos, necesitamos creer. ¿Sabes cuál es el trabajo del enemigo? Estarnos condenando, estarnos recordando el pecado, estarnos recordando el pasado para que no fluyamos con el poder y la autoridad que el Señor nos ha dado. Pero yo te traigo también esta buena noticia, y es que cuando Pedro fue empoderado, cuando Pedro le fue dado a probar el poder, él mismo tuvo convicción de pecado, él mismo se vio como su condición real, y esto empezó a provocar en él una transformación. Y eso lo vamos a leer en Lucas 8, Lucas 5, versículo 8. Mire qué tremendo es cuando el Señor nos da el poder. Así es que ni el pecado debería de ser una excusa por la cual tú no camines con poder y autoridad. Escuche qué tremendo y fuerte es esto. Le voy a contar un poquito antes de que me pongas el versículo. Esta historia es la historia que nos cuenta que Pedro había pasado pescando toda la noche y no había pescado nada. Creo que esta es. Y entonces, cuando terminó de hablar Jesús que le había prestado la barca a Pedro, ellos estaban cansados, desvelados, no habían pescado nada la noche anterior. Y Jesús le dice: boga mar adentro y tira las redes. Y respondiendo a Pedro en el 5 le dice: Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y ahora sí vámonos al 8, que es el que usted tiene ahí en pantalla. Viendo esto, Simón Pedro, cuando vio el gran milagro que se había realizado frente a sus ojos, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy
hombre pecador. O sea, que cuando el Señor te deja probar el poder, cuando el Señor te deja ver lo milagroso que Él es, lo poderoso que Él es, empieza a venir a tu vida la convicción de pecado. Empieza a venir a tu vida la convicción de las cosas que hay que cambiar. Empieza a venir a mi vida la convicción de que debo dejar que el poder de Dios en mí transforme mi naturaleza para poder caminar cada día como a Él le agrada. Pero escucha, el pecado de Pedro no lo apartó de Jesús. Yo no veo nunca que Jesús le haya dicho: vení, Pedro, te voy a confrontar con la ley, necesitas cambiar, mano. ¿Sabes qué hizo Jesús? Le enseñó el poder. ¿Qué tal si tú y yo empezamos a dejar que el Señor nos muestre su poder? ¿Qué tal si tú y yo empezamos a dejar que a través de nosotros empiecen a ocurrir ese tipo de milagros sobrenaturales? Y eso mismo vaya trayendo la convicción a nuestra vida que debemos ser transformados, que debemos ser liberados, que debemos ser renovados en nuestra manera de pensar. Para Pedro, ver esa pesca milagrosa le trajo convicción de su condición. Le trajo convicción de lo que él estaba haciendo incorrecto. Y él mismo le dijo a Jesús: apártate de mí, que soy hombre pecador. Pero ¿sabes qué? Jesús no se aparta de los pecadores. Aleluya. Jesús los abraza. Amén. Jesús los envuelve. Amén. Jesús le dice: yo te envío para que vayas y hagas milagros, para que vayas y sanes a los enfermos. Yo te envío. Hoy quiero sembrar en tu corazón el poder y la autoridad que el Señor nos ha dado para caminar sin importar la condición en la que hoy estemos viviendo. Ninguno de los discípulos, cuando fue escogido, era perfecto. Ninguno de los discípulos, cuando fue electo por Jesús, estaba nítido para hacer el trabajo. Ninguno. Cuando nosotros fuimos escogidos, tampoco. Y todavía al día de hoy seguimos siendo procesados. Todavía al día de hoy seguimos siendo perfeccionados. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Dejar que el Señor, aún en medio de tu naturaleza, aún en medio de tus situaciones, de tus circunstancias, te muestre su amor, recordándote que Él te ha dado el poder y que Él te ha dado la autoridad. No te doblegues frente al pecado. No te doblegues frente a las circunstancias. Aún en tu boca está una palabra de poder autorizada para calmar las tormentas. Aún en tu boca está una palabra autorizada para sanar a los enfermos. Aún en tu boca hay palabras autorizadas para traer del cielo soluciones a problemas de la tierra. Este es un buen tiempo para que le digas al enemigo: ya no tienes forma de condenarme. Hoy aprendí que Jesús, aún a la gente en medio de su pecado, la empodera para mostrarles su condición. Pero no solo para dejarte con la evidencia de que eres pecador, sino para que pueda Él trabajar en tu transformación. Para que pueda Él trabajar en la manifestación del reino aquí en la tierra. Y cada día nosotros, por amor a Él, vayamos dejando que Él nos vaya transformando y nos vaya llevando de gloria en gloria, como dice su palabra. Vamos a ver. Rompe paradigmas. Saber que Jesús está empoderando a muchos inexpertos. Yo soy la primera. Rompe paradigmas, saber que Jesús está empoderando a los inexpertos. Mira, yo quiero hablarte, Carol, Gaby. Quiero hablarle a la gente que es inexperta. Quiero hablarle a la gente que se ha escondido en medio de esas situaciones de la vida en las que tal vez no le han traído gloria a Dios, y decirte: Jesús está empoderando a los inexpertos. Jesús está empoderando a aquellos que no saben mucho, porque es mejor que no sepas mucho para que dependas más de Él. Así es. Les dio poder para que mientras probaban el poder de Dios, fueran perfeccionándose en su carácter. Tú no sabes cuánto ha cambiado el Señor en nuestro carácter. Tú no sabes cuánto el Señor ha moldeado en nuestro carácter. Y todavía sí te digo,
Hay muchas cosas que el Señor todavía necesita cambiar y mejorar en nosotros, pero ¿sabes cómo funciona esto? En la medida en que caminas tú en obediencia a su palabra, que tienes el poder y la autoridad, Él va manifestando las cosas en las que debemos permitirle a Él que nos transforme. Nos va ajustando en el problema de esos pecados, que muchas veces son pecados chiquitos, pero que con mucha facilidad pueden convertirse en pecaditos que nos roban muchas bendiciones. Entonces, mientras el Señor nos empodera, también Él nos va enseñando qué problemas tenemos que ir dejando en sus manos, qué pecados tenemos que irle entregando a Él, qué cosas, qué situaciones que son repetitivas y recurrentes en nuestra vida necesitamos ir diciéndole: Señor, en esta no puedo. Esta ya no quiero que me produzca malestar cuando yo estoy tratando de ejercer autoridad y poder en mi vida. El poner en práctica el poder de ser enviados nos coloca en la posición de autoridad que Dios ha pensado para cada uno de sus hijos. Dios no quiere hijos que caminen con la cabeza abajo. Dios no quiere hijos que caminen avergonzados. Dios no quiere hijos que caminen quejándose y viendo solamente lo mal que les ha ido en la vida. Dios quiere hijos que mientras estamos siendo empoderados y practicamos el poder de ser enviados, podamos ser puestos en la posición de autoridad que Dios ha pensado para nosotros. Dios no quiere hijos pródigos comiendo comida de cerdos. Dios quiere hijos que vuelvan a casa a ser posicionados en la posición que Él desea para sus hijos. Más vale que te des cuenta si estás comiendo comida de cerdos y vuelvas a la casa de Dios. Porque Él te va a cambiar las vestiduras, te va a cambiar el calzado, te va a dar un anillo de autoridad y te va a volver a posicionar en aquel lugar en donde nunca debimos de haber salido, pero que de alguna manera en el proceso fuimos transformados en el carácter, fuimos transformados en ese corazón necio, fuimos transformados en la rebeldía. Dios quiere hijos que sean posicionados en un lugar de autoridad. Por eso es que esta noche el tema es poder y autoridad. No podemos seguir recostándonos ni escondiéndonos en que cuando yo sea experto en la Biblia, cuando yo ya me sepa más versículos, cuando yo ya no peque, eso no va a pasar, sino hasta que tú empieces a desempeñarte en el poder y la autoridad que Dios hoy está declarando sobre tu vida, sobre cada uno. Espero que haya mucha gente conectada, rompiendo paradigmas esta noche. Espero que haya mucha gente que esté hoy diciéndole al enemigo y poniéndole la cabeza, el pie en la cabeza y diciéndole: el pecado ya no me condena más. Yo soy empoderada para hacer libre a la gente, para sanar a la gente. Esto no te da autorización tampoco para continuar en el pecado, pero el poder de Dios es tan grande que te va a dar convicción de pecado. ¿Sabe? Yo quiero pararme un ratito y si me paso unos minutos me aguanta, pero esto me pegó muchísimo. Yo crecí en un hogar cristiano y toda la vida fuimos a la iglesia cristiana. Usted sabe, yo siempre me eché mi colazo, me fui a parrandear unas que otras veces y viví mi vida loca un ratito, pero siempre tenía temor de Dios. Pero recuerdo que la gente hablaba de esas iglesias evangélicas, religiosas, en las que ponían a la gente en disciplina. Si la gente pecaba, era bajada de su puesto de privilegio y sentada entre las sillas, que lo primero que hacía es provocar vergüenza en la gente. Lo segundo que hacía era provocar condenación en la gente. Y te traigo una noticia: eso nunca trajo convicción de pecado a las personas. Así es. Y ahora quiero enseñarte algo. Los científicos han descubierto que cuando una parte del hueso, de algún hueso, se quiebra, generalmente nos enseñaron a usar un yeso y dejar inmovilizada esa parte del cuerpo. Pero los científicos descubrieron que lo ideal no es inmovilizarlo,
que lo ideal es que poco a poco se vaya utilizando nuevamente el hueso hasta que por su naturaleza vuelva a su posición original y por lo tanto el mismo cahito que genera el hueso se vuelve más fuerte en esa área justamente. Entonces, al traer en comparación estas dos historias, podemos entender lo siguiente. Cuando tú poco a poco le vas dando confianza otra vez a aquel que pudo haber caído en pecado, va sintiendo esa convicción de pecado. Se va haciendo fuerte en esa convicción de pecado. Y por lo tanto, cuando llega a estar en su estado original, como Dios lo pensó, como Dios lo planeó, el enemigo ya no tiene arte ni parte para dañarle su identidad, para avergonzarle, ni para meterle en un escondite, que es lo que la religión ha provocado cuando ponen esas disciplinas que lejos de sanar tu corazón, solamente traen más condenación. No hay nada de gracia en poner en disciplina a la gente. No hay nada de gracia en avergonzar a las personas. No hay nada de gracia en poner a la gente en evidencia de que cayó en pecado. Toda la gracia de Dios está en volverle a dar a la gente una oportunidad. Toda la gracia está en volver a darle a la gente la confianza, el amor, el cuidado, el cobijo, para que la gente pueda decir, wow, si de esta forma me están volviendo a poner a prueba, si de esta forma me están volviendo a dar un lugar, la gente va a responder con mayor responsabilidad ante el cuidado y la gracia de Dios. Estoy convencida de que lo que Dios desea para nosotros no es que a la gente que cae en pecado la echemos por un lado, es que a la gente que cae en pecado la veamos con esos ojos de misericordia con las que Él nos ha visto a nosotros. Porque al final no somos perfectos, al final todos necesitamos la gracia de Dios. Al final todos necesitamos saber que hay una segunda oportunidad, hay una tercera oportunidad, hay gracia, hay favor, hay poder y hay autoridad. Esta noche quiero dejarte para que lo medites, para que lo pienses, para que le digas al Señor en qué áreas te sientes verdaderamente vulnerable, en qué áreas te sientes que estás en pecado, pero que no dejes de caminar, como dice su palabra, en poder y autoridad. Quiero que me lleves nuevamente a Efesios 3:20 y lo leamos una vez más. Efesios 3:20, tú me dices si ya lo tienes ahí. Amén. La que no lo tiene soy yo. Ahorita vamos, Efesios 3:20. Póngame una manita ahí así si está aprendiendo algo esta noche, si está siendo libre, si el Señor trajo gozo a su corazón. Póngame una manita así para decirme, yo no sabía que a pesar de mi pecado, que a pesar de mi pasado, que a pesar de mi condición, Dios seguía creyendo en que tengo poder y autoridad. Dios seguía creyendo en que puedo ir y hacer cosas extraordinarias. Si usted está feliz por eso, yo estoy muy feliz de saber que el Señor a todos nos quiere dar una nueva oportunidad de fluir en su poder. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Yo quiero que usted repita eso conmigo. Según el poder que actúa en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Su poder está actuando en nosotros. Y lo que Dios está esperando es que te levantes. Lo que Dios está esperando es que dejes de seguir poniéndole excusas y dándole mayor poder al pecado. Empieza a caminar en el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Y verás cómo el Señor va transformando nuestra manera de pensar y transformando nuestra manera de ver lo que Dios tiene para nosotros. No es solo la teoría, es que podamos usar ese poder y esa autoridad sabiendo que es Él quien nos va a respaldar con su poder.
Eso es lo que quiero enseñarte esta noche. No es en tus fuerzas. No es con espada, no es con ejército, no es cuando seas perfecto, no es cuando hayas dejado de hacer todas esas cosas que te están costando dejar, no es cuando ya te sepas la Biblia de pe a pa, es ahora que el Señor te llama. Es ahora que el Señor te dice tienes el poder y la autoridad. Estoy tratando de encontrar, mira, aquí está, el poder es saber usar lo que Jesús nos dio. Y el hacerlo es lo que nos da autoridad. Mire qué poderoso, se lo voy a volver a repetir. El poder es saber usar lo que Jesús nos dio. Y el usarlo es lo que nos lleva a un nivel de autoridad. Se fueron discípulos, regresaron apóstoles, contando todo lo que en el nombre de Jesús habían hecho. Así es que te bendigo esta noche. Quiero pedirte que si esta prédica fue de bendición para tu vida, puedas darle like, puedas darle compartir. Es un botoncito ahí que dice compartir. Alguien necesita levantarse, alguien necesita ponerle el pie en la cabeza al diablo y decirle no me vas a detener más de mi llamado. Yo voy a empezar a caminar en lo que Dios me ha dado, en lo que Dios me ha llamado.